Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 12. Hoy es miércoles. Estamos llevando la materia de Introducción a la Informática. Y el tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 3 bajo el título de Hoja de Cálculo Excel. Los objetivos para esta clase son los siguientes: codificar expresiones matemáticas y funciones de Excel, utilizando referencia de celdas relativas y absolutas. Utilizar las funciones estadísticas, utilizar las funciones estadísticas lógicas y codificar funciones lógicas, o si no, podemos decir, vamos a colocar, utilizar las funciones lógicas. Entonces, volveremos a repetir, codificar expresiones matemáticas o expresiones aritméticas. Sí, está bien, expresiones matemáticas, ¿no? Con funciones de Excel utilizando referencias de celdas relativas y absolutas. Está bien, que ahorita he hecho un pequeño ajuste porque estamos yendo por buen camino, así que he agregado algunos contenidos más que vamos a hacer el día de hoy. Creo que el día de hoy vamos a avanzar bastante, jóvenes. Todo indica que sí. Entonces pegamos eso, ya están nuestros objetivos. Ahora, jóvenes, vamos a continuar revisando nuestro plan de clase. Mire, el día lunes ya estuvimos nosotros en Excel, ¿sí? Con hoja de cálculo. Ayer estuvimos llevando ya las partes de fórmula. Hoy miércoles estamos llevando la parte de fórmulas y vamos a hacer ya si podemos, hacemos la presentación visual, o caso contrario, creo que no nos va a dar tiempo para la presentación visual, la haríamos mañana. Pero la cosa es que hoy seguimos con fórmulas también. Así que borraré esto de aquí para que no quede así. Y hoy investigar funciones lógicas, tipos de gráfico, investigar. Sí, podemos investigar, no hay problema. Listo. Y crear fórmulas, explicar la plantilla de proyecto final. La plantilla de proyecto final, jóvenes, ya lo explicamos el día de ayer, creo, ¿no? Le explicamos todo eso. Así que esto lo subiríamos arribita. Y estamos yendo muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estamos yendo muy bien, jóvenes. Entonces cerramos nuestro plan de clases. Ahora, el día de ayer, jóvenes, estuvimos hablando sobre la hoja de cálculo Excel. Y en esto de la hoja de cálculo Excel, hemos visto varios detallitos que hemos ido llevándolo, practicándolo con las dos prácticas que hemos hecho, ¿sí? Y vamos a hablar netamente de lo que son las funciones y cómo codificar expresiones matemáticas. Y entonces hemos visto diferentes tipos de funciones. Muchas de estas funciones que tenemos aquí se están utilizando en este momento o han utilizado para realizar las primeras dos prácticas. Mire, la función estadística, la estadística lógica, hoy vamos a hacer las funciones de búsqueda y también las funciones lógicas. Entonces, seguramente a partir de la función lógica es donde voy a tener que volver a explicar, o las funciones de búsqueda. Normalmente vuelvo a retomar este material, por eso es que lo tengo aquí. También recordarles, jóvenes, que la actividad de preguntas de la guía MAP de Excel ya está liberado. Y ya están las preguntas de la guía MAP. Mira, fíjese, allí están. Se sugiere que lo hagan en equipos de trabajo para que puedan terminarlo rápidamente, y obviamente cuando envía tiene que colocar su nombre de su equipo y su nombre, joven. Cierro esto. También recordarles que las prácticas de Excel lo estamos ya haciendo. Ayer empezamos conociendo el entorno de trabajo, el libro diario, codificando fórmulas, vamos a hacer registro de pago, vamos a hacer otras codificaciones más. Mire, todo esto vamos a ir haciendo y usted tiene que ir agregándolo a sus prácticas, a la lista de prácticas en Excel, tal como lo he hecho con Word, tal como lo he hecho con Windows, jóvenes. Así que vuelvo ahora a entrar a la plataforma virtual, jóvenes, porque es necesario que lo vean, porque a veces me comentan de que no lo han visto. Entonces yo ya voy a empezar a calificar
los envíos. Así que si hay alguien que no ha enviado, jóvenes, envíe por favor, porque una vez que se califica no hay vuelta para atrás, ¿sí? No hay vuelta para atrás. Y obviamente empiezo siempre por el primero, pero soy muy rápido, pues yo ya esta actividad lo hago continuamente, así que no hay tiempo para esperarles mucho, ¿sí? Entonces las de Word también se han publicado, deberían haber ya enviado la idealización de su proyecto final, porque tiene una fecha de entrega, esto también, y debería ver estos videos. Normalmente, jóvenes, los estudiantes que no pueden hacer el proyecto final es porque no ven estos videos. Estos videos justamente es para que usted pueda hacer. Y mire, fíjese que nadie se me ha enviado. Mire, no hay ni uno que ha enviado. Y todo esto se califica, jóvenes. Si no envía, usted está perdiendo puntos. Mire, dice que termina esto el 18 de noviembre. Mire, no falta casi ya nada, jóvenes. Entonces, envíelo. El de las prácticas de Word, ¿cuándo termina? A ver, veamos simplemente la fecha, veamos cuándo se entrega. Dice que esto ya debería, hoy se entrega. Mire, hoy es el último día para Word. Y fíjese que le hemos dado suficiente tiempo para que pueda enviarlo. Lo de Excel ya está publicado. Mire, las preguntas y las prácticas ya están publicadas. También las de PowerPoint ya están publicadas con fecha. Y obviamente posteriormente habilitaremos el examen práctico teórico del segundo parcial, del último parcial. La defensa del proyecto también está habilitado para que vayan viendo esos contenidos. Bueno, jóvenes, esto lo único que he hecho es recordarles que hay actividades que no tiene que dejar de pasar. Continuaremos, jóvenes, continuaremos. Estamos ahora llevando ya la materia de Excel. Y ahora vamos a continuar con nuestras prácticas. El día de ayer hicimos la codificación de fórmulas y funciones. Entonces voy a abrir, jóvenes, este material ahora y quiero saber lo siguiente. Quiero saber qué problemas han tenido, qué no han podido hacer, ¿sí? Así que siempre hay una fórmula que a veces nos tiene un poquito mal. Así que me va a decir el número de la fila o el título, sí, el mejor me dice el número de la fila para que yo baje hasta allí y pueda responder. El armario de Gus, ¿qué dice, estimado? Inge, ¿Algo? no, le decía del anterior, ¿desde qué fecha va a empezar a calificar? La fecha, mire, por mí yo lo calificaría hoy mismo, nada más que soy tan paciente que le espero. Así que envíelo lo más antes posible, mi estimado estudiante, ¿sí? Envíelo más, porque yo soy muy práctico, yo esto no es primera vez que hago esta práctica, por eso todo lo tengo ya configurado, y agarro y empiezo así, empiezo rapidísimo y coloco una etiqueta que dice actividad calificada, eso ya no hay vuelta que dar, ¿ya? Así que envíelo lo más antes posible, por favor. Las actividades, ¿no? Todos tienen una fecha y obviamente que no califico antes de que no se cumpla la fecha, porque obviamente tengo que respetar. Bien, jóvenes, entonces, ¿alguien tuvo algún problema con esto? ¿Han visto el video? ¿Les ha ayudado? Pregunto. Ya. Si no dice nada, jóvenes, significa que no han tenido problema y pasamos con la otra práctica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dice ¿Sí, joven? el de la fila 49. Ya, 49. Bajemos a la 49. ¿Ya? Yo quiero saber esos jóvenes para ayudarle, porque si no, no puedo ayudarle. Ya. Dice el cateto del teorema de cálculo del teorema de Pitágoras. Bien. Alguna vez me dijeron estos jóvenes, pero ¿para qué queremos saber trigonometría, qué cateto opuesto? Si ya justamente por eso elegimos una carrera que no tenía mucha matemática o nada de matemática. ¿Saben qué, jóvenes? En la vida real, en la vida laboral, llamémosles, ustedes siempre se van a enfrentar a estos dilemas de poder calcular operaciones. Y obviamente no lo está haciendo a mano. Ahora va a utilizar un software de computadora para poder realizar. Y en este caso usted va a calcular, dice, la longitud de la hipotenusa utilizando operador aritmético y utilizando funciones. Obviamente que todo se basa en el teorema de Pitágoras. Pero usted dice, ¿y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, cuando usted está haciendo exportaciones, usted necesita alquilar implementos para poder descargar mercaderías. Ahí entra la hipotenusa con los ángulos necesarios para que la gente no se resbale al bajar las gradas. ¿Me entiende? ¿Sí? Hay a veces que necesitamos, jóvenes, por ejemplo, ¿no?
calcular la altura de algún edificio, algo que estamos comprando, qué sé yo, también necesitamos eso. Lo cierto es que la matemática siempre va a estar ligada a nuestras actividades humanas. Ahora, ¿con cuál de ellos quiere calcular la hipotenusa? ¿Con operador aritmético o con función? ¿Aló? ¿Puede ser los dos, Lisa? Disculpe. ¿No puede ser los dos? No, ¿por el cuál quiere? ¿Con operador aritmético o con función? Primero. Ya, con operador aritmético, ya. Para utilizar operador aritmético, lo único que tengo que saber que el caret, este de aquí es el caret, ese sombrerito es el caret, y el caret, digamos, ¿no? Lo genero con shift y al ladito de P, en la derecha se encuentra. Entonces simplemente escribo así, igual, me dice, ¿no? Y dice que debo abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esta raíz cuadrada, y la raíz cuadrada, jóvenes, se lo simboliza como un exponente fraccionario. La raíz cuadrada es un exponente, nada más que fraccionario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice que es a al cuadrado. Al cuadrado significa que hago clic aquí y coloco el caret al cuadrado. Le doy barra espaciadora para que se vea. Más, dice el valor de B, que es este de aquí, y dice que eso también está al cuadrado. Miren, luego me dice que cierre paréntesis, me dice cierro paréntesis, y ahora me digo elévelo a un exponente fraccionario de un medio. ¿Qué significa un medio? Que es raíz cuadrada. Y pulso enter y me dice que la longitud de la hipotenusa es de 8.06 metros. Entonces significa, si yo tengo que hacer una bajada para descargar mercadería, un vehículo, lo que sea, eso tiene que tener una longitud de 8.06 metros. He podido notar, jóvenes, que cuando traen en barco también utilizan rampas de descarga, especialmente cuando las descargas son manuales, jóvenes. Ahora, cuando las descargas son automáticas, no necesita nada pues de eso. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, son máquinas los que lo descargan, no son humanos. Pero cuando llega en camión a su fábrica, a la empresa, generalmente vuelve a ser manual. Entonces usted necesita colocar una rampa para que los trabajadores puedan bajar sin resbalarse, o sea, tiene que tener la inclinación necesaria. ¿Se comprendió, jóvenes, el motivo por el cual está esa práctica? ¿Aló? Pregunto. ¿Se comprendió? Sí. Sí, dice. Ya. ¿Alguna más, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Bien. ¿Será que no, ¿Eh? será que no podríamos hacer por el otro también el de longitud de hipotenusa C metros de función? Con función, ya. Sí. Entonces, lo hacemos. Eso que cómo sería igual, y dice que tengo que ocupar una función que se llama raíz. Entonces coloco ahí raíz y abro paréntesis, y adentro tengo que colocar muy similar a esto. Mire, la raíz cuadrada, potencia, coloco, así se llama la función potencia, abro paréntesis, y tiene dos parámetros. El a, que sería el cateto, punto y coma, elevado a la potencia cuadrada, al cuadrado, más la función potencia, un ratito, potencia, ¿de qué? Del valor de b, que sería 7, elevado al cuadrado, cierra paréntesis de la potencia, cierra paréntesis de la raíz y pulsa enter, y debería darle el mismo resultado. Por ejemplo, jóvenes, si por si un caso variaría la altura, ya no son 4 metros, sino habían sido 3.5, y va a ver que va a variar también la hipotenusa. Mire, varía en cierta cantidad. ¿Alguna consulta más? ¿Aló? Sí, dicen el 81. ¿Qué número? 81. Ya, la fila 81. Ya, 81. Ya. Ya. En 81 dijimos de que era que estamos ocupando la función aleatorio entre. Y aleatorio entre me genera un valor randómico, un valor aleatorio entre 1 y 6. Y de esa manera jugamos a los dados. Entonces ya hemos codificado por aquí el aleatorio entre, y aleatorio entre tiene un inicio y tiene un final. Entonces
Aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a escribir aleatorio entre, ¿sí? Aleatorio entre, y le doy el valor inferior o de inicio. Mire, este es el valor inferior, el valor superior, punto y coma, este de aquí, cierro paréntesis y listo. Y esa misma fórmula lo puedo copiar al ladito. Y en donde dice total, leo aquí que dice total. Total es la suma del dado 1 hasta el dado 3, dice. Entonces coloco igual suma. ¿Desde dónde es? Desde el dado 1 hasta el dado 3. Mire, hasta ahí. Cierro paréntesis y pulso Enter. Y me dice que en este lanzamiento tengo 11. Con F9 actualizo los valores del dado. Así que pulso F9. F9, pulso F9 y mire, se actualiza, ¿no? Cada lanzamiento del dado. Mire, fíjese. ¿Alguna duda? Pregunto. No, ninguna. Gracias, Lisa. Ya. Bien, jóvenes, entonces cierro esto y continuamos con la siguiente práctica. La siguiente práctica, jóvenes, trata de esto. Dice que tenemos que hacer ahora la codificación del registro de pago de préstamo, codificación de fórmula, dice, ¿no? Entonces voy a copiar esta plantilla a mi carpeta de práctica, listo, y le voy a decir que ahora va a estar elaborado, bien. Ahora la misma plantilla se lo voy a pasar a ustedes también, ¿sí? Recordarles siempre, jóvenes, que las plantillas están también en la plataforma virtual. ¿Cuándo estuvieron? Siempre estuvieron, jóvenes, allí. Siempre estuvieron las plantillas allá. Entonces, también, ahora vamos a abrir esa práctica para ver de qué se trata. ¿De qué se trata esta práctica? Bien, dice que esta práctica se trata del registro de los pagos que están realizando una persona respecto de un préstamo de 300.000 bolivianos que se ha hecho. Dice que la cantidad de pagos son fijos, son 10 pagos que tiene que realizar. Entonces, en 10 pagos debe realizar todo el pago. Y esto debemos configurarlo, acomodarlo de manera que se vea así. Mire, así debería verse todo esto, así de pintudo. Entonces, bueno, vamos a hacer algo para que esto se vea así. Acuérdense de la primera práctica que hicimos del libro diario, ¿no? Tenía pinta de libro diario y al final quedó bonito. Entonces lo mismo tenemos que hacer. Y me dice que también debo cambiar el nombre de pago, color verde. Miren, aquí también me dice. Entonces, cambiaremos primero el nombre por pago. Así que borro todo lo que me dice cambiar, que se llame pagos solamente, porque son los pagos. Y dice que tengo que colocarle color verde. Entonces borro todo lo que no está por demás y coloco color verde donde dice color de pestaña, verde, 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 verde. Aquí hay un verde, listo, ese verde será, pues, ¿no? Mire, ahí está verde. Así que ya lo cambié, el nombre, el color. El siguiente paso, coloco mi cursor en estos triángulos que son los comentarios, mire, allí, y ahí me dice qué es lo que debo hacer para esa celda o esa columna. Entonces coloco por aquí y me dice que debo colocar texto combinado y centrado, fuente Algerian, con negrita, subrayado, tamaño 16, color rojo oscuro. Entonces marco todo esto, combino y centro, tamaño 16, no me complico la vida. Algerian, me dice por ahí está Algerian, color rojo oscuro, me dice ahí está el color rojo oscuro con negrita y subrayado, así que negrita, subrayado, listo, ya está listo, hasta ahí vamos bien y guardamos. Aquí dice que debo escribir la fecha con la función hoy, que devuelve la fecha actual del sistema, y debo utilizar la función mayús para el texto que está allí con la función hoy y que se vea en forma de mayúscula todo ese contenido, dice. Así que eso tengo que hacer aquí, ocupar la función primeramente con la función hoy, dice, ¿no? Vamos a ver cómo está, dice ocupar la función hoy. Bien, entonces empezaremos escribiendo con la función mayús. Entonces, ¿no? Le digo así, me va a convertir a mayúscula, un ratito, igual le decimos, ¿no? Va a convertir a mayúscula, le digo, ¿no? ¿Sí?
el texto que va a estar aquí, dice, ¿no? Que va a estar aquí, que va a estar descrito por la función hoy, le dio uno punto y coma, cuyo formato es el siguiente. Un ratito. Es el siguiente. Un ratito, por favor. Es el siguiente. ¿Cómo debe ser? Debe mostrarse el día, así, día, a ver, día, por aquí el mes, creo que así está mostrando, el mes, el año y el año más. Y luego cierro paréntesis, así, 2 veces y una vez más. A ver, vamos a ver. Si no está bien igualito, volvemos a revisar. A ver, día, mes, año, ¿no? A ver, vamos a ver. Día, mes, año. Está bien, miren, porque ahí está. Día, mes, año, está bien. Entonces ya lo tenemos. Ahora, la hora dice que es la función hora, pero con formato hora. Entonces coloco aquí igual ahora, que es otra función. Puedo escribirlo con mayúscula o minúscula, no hay problema. Fíjense que me muestra la fecha y la hora, pero yo quiero solamente la hora. Entonces hago clic derecho, le digo formato de celda, y en esta ventana de aquí le digo, mire, solamente quiero que me muestre la hora. Así que borro todo lo que tiene que ver con la fecha y coloco HH, SS por los segundos y pulso Enter. Miren, y lo alineo a la izquierda. Así, alineamos a la izquierda para que se vea bonito. Así, miren, así. Entonces, luego después de eso... Lo último, Lisa. Disculpe. ¿Puedes repetir lo último de hora, por favor? Es la función ahora, así se llama, ahora, y el formato que estamos colocando es el formato hora, pero personalizada solamente para que me muestre la hora. ¿Puedo continuar? Bien. Sí, Lisa, gracias, ya me salió. Ahora vamos a hacer esto, dice aplicar numeración automática. Entonces vamos a aplicar numeración automática de 1, 2 y eso vamos a hacer hasta abajo, hasta antes del total pagado. Mire, son 10 pagos nomás que tiene que hacer máximo. ¿Puede hacerlo en menos? Sí. Luego, obviamente, esto debería estar alineado al centro también. Acuérdese que normalmente alineamos al centro los números. El siguiente paso que tenemos que hacer es formato fecha, mire, día, mes, Dice año. cómo hace los números automáticos. Ya, volvemos a hacerlo, borramos todo esto, volvemos a hacerlo. Atienda por favor, pongo el valor inicial, el siguiente valor y luego lo que hago es seleccionar esos dos números y jalo para abajo. Mire, así. Jalo desde el cuadro de copia. Ahora vamos a colocar la fecha de pago. ¿Cómo hago con la fecha de pago? Dice que tiene que tener un formato de día a día, mes, año a año. Entonces selecciono toda la columna, cabalito, clic derecho, formato de celda y aquí tengo que colocar ese formato como personalizada. Y dice día, borro ese guión, le coloco mes, borro ese guión, borro la barrita y ahora allí. Mire, así va a salir, como dice aquí la muestra, así, y aceptamos, mire, fíjese, ya quedó así. Pero normalmente este formato dice alineado al centro, entonces alineamos al centro de una vez, mire, para que se vea bien. Guardamos, jóvenes, guardamos. Luego, jóvenes, dice que tenemos que hacer el interés. El interés dice que es la amortización capital multiplicado por el interés financiero. O sea, esto multiplicado por el interés financiero, por esto. Fíjese que varias celdas van a operarse. Esta con esta con esta, todos con el interés. Entonces, aquí hay un caso muy interesante. Y antes de continuar, quisiera colocar, para que sea más visible lo que vamos a hacer, quisiera colocar el formato de borde y sombreado para que podamos verlo así y podamos hacerlo con mayor
O sea, lo hagamos con mayor objetividad, ¿sí? Entonces agarro, selecciono todo esto, mira así, y voy a colocar un formato de celda tipo borde, y le coloco este sencillo de color cafecito o rojito oscuro, no hay problema, el color que quiera colocarle, pues este rojito suavecito, y le coloca el contorno y alrededor, contorno interior, ¿sí? Y le da aceptar. Primero eso. Luego ve de que esta cuadrícula le está molestando, así que va a vista y le quita la cuadrícula. Con eso va bien, pero todavía no está terminado, porque cuando veo esto dice que esto es gruesecito con un colorcito, y aquí abajo también es de otro tipo de línea. Entonces vamos a hacer eso. Primero lo de arriba. Clic derecho, formato de celda. Hemos dicho que eso lo ocupamos hartísimo. Colocamos contorno interior y aprovechemos ya para colocar un colorcito. Este color vamos a colocarlo. Así que ya tenemos, mire, con el formato ya. Lo mismo para abajo lo mismo aquí. Entonces colocamos clic derecho, formato de celda. Dice que para este caso es un borde sencillo, contorno interior, con un relleno pero mucho más suavecito. Así que colocaremos este de acá, será pues, o este de acá. No, este de aquí que sea. Y aceptamos. Entonces fíjese, ya lo tenemos. Pero yo miro y no se parece todavía esto, porque dice que esto tiene que estar combinado y centrado, el total pagado alineado a la derecha. Entonces vengo por aquí y marco hasta la penúltima columna. Mire, y combino y centro. Combino y centro y alineo a la derecha. Combino y centro esto y alineo a la derecha. Mire, ya lo tengo. Ahora, jóvenes, una vez que tengo eso, verifico. Veo de que todo está bien. A ver, tiene negrita aquí. Después le colocaremos si necesita. Bien, me dice que debería tener, mire, este formato de número con separadores 1000 en todito. Entonces tengo que hacer eso. Selecciono todos los números así. Voy a hacer en 2 pasos, formato de celda. Mire que esto estamos repitiendo lo que ya hemos hecho anteriormente, si usted recuerda, ¿sí? Formato de número con separadores de miles, mire, con 2 decimales, y ya está listo. Pero falta aquí, en esta parte. Entonces también hacemos lo mismo, formato de celda con separadores de miles, y esto tiene que tener negrita más, así, negrita. Guardo, jóvenes. Entonces, ahora ya tiene sentido empezar a hacer este cálculo que quería del interés, que me decía que es la multiplicación de amortización por el interés financiero. Hagamos eso y vamos a hacer como normalmente lo hacemos. ¿Cómo hacemos normalmente? Amortización por el interés y pulso Enter. Ahora, una vez que hago eso, hago clic continuo en el cuadro de copia y jalo para abajo. Mire, cuando jalo para abajo, fíjese que empiezo a tener valores medio raros, incluyendo este de aquí. Voy a analizar. Fíjese que en la fórmula inicial está bien el amortización con el interés. Es una referencia relativa. Y obviamente, al ser relativa, cuando estoy copiando, se va modificando. Eso dice la teoría. Por eso es que en la teoría yo me he dado todo el tiempo para explicarlo. Mire, fíjese. Entonces, hay a veces que es necesario hacer una auditoría a la fórmula y hacer clic donde dice rastrear precedentes. Mire, así. Entonces le dice, no, esto está operándose con estas 2 celdas. Viene aquí y le dice que rastree precedentes. Mire, eso se está operando así. Y mire, fíjese, rastrear precedentes. Y obviamente está pues mal. ¿Por qué? Porque está operando con celdas que no debería operar. Mire, con razón me salió malísimo. Mira aquí, peor todavía. Mire, peor todavía. Porque se está copiando, se está modificando en el sentido de la copia. Quito la flecha. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es utilizar el carácter para establecer una referencia como absoluta. Entonces coloco así, digo así, amortización capital multiplicado por, y hago clic en el interés financiero
y pulso la tecla F4. Eso dice, o escribo, un ratito a ver, F4, ¿sí? F4, y él me coloca el pesos, F, pesos 5, mire, los prefijos de pesos, y pulso Enter, y si no puedo colocar F4, lo escribo, pesos F, pesos 5, luego agarro eso y copio, mire, copio y reviso, parece que lo he hecho bien, veamos con el rastrear precedente, veo de que esta celda se opera con ella y aquí está el resultado, está bien. Veo el de aquí, mire, veo que estos se han operado y es con la misma celda, que bien, no se ha modificado el interés financiero, la F4, mire, no se ha modificado esa celda, mire, gracias al símbolo pesos, se mantiene constante, acuerde la teoría que hemos dicho, mire, fíjese, ¿para qué más le voy a decir? Si agarramos este también lo mismo, mire, todas están operándose con esa única celda y el resultado lo están depositando aquí. Entonces, jóvenes, con eso nosotros ya hemos aprendido a hacer una auditoría a una fórmula y luego, jóvenes, tenemos que continuar con los cálculos. Ahora, veamos. ¿Sí? ¿Podría hacerlo, por favor, de nuevo, si no puedo apretar F4 en interés? Ya, sin pulsar F4, ya. Entonces, si no quiero pulsar F4, debo saber cuál es la celda esta aquí. Esta es la celda F5. Perfecto, F5. Entonces borro esto y coloco así. Coloco igual y coloco esta celda, C11. Entonces coloco aquí C11 multiplicado por pesos, coloco manualmente F, pesos 5 y pulso Enter. Escribo, estoy escribiendo sin pulsar F4. Copio desde el cuadro de copia y tengo lo mismo. Ya, listo, gracias. Ahora dice que vamos a hacer capital. El capital es igual a ¿qué? Capital pagado es igual a la suma columna amortización capital. Entonces todo esto debo sumar aquí. Entonces, ¿cómo coloco? Igual, suma, eso ya sé, hemos practicado hartas veces, y marco este conjunto de celdas, cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces, hasta ahorita han pagado 270.000 bolivianos del capital, pero se han sacado un préstamo de 300.000. Así que deben tener un saldo todavía. ¿Y qué dice aquí el saldo capital? Dice monto préstamo, que sería la celda aquí, menos capital pagado, que sería esta aquí. Una resta, simplemente. Entonces coloco igual, monto menos lo que he pagado. Y me dice que debo todavía 30.000. Ahora, ¿qué dice el de aquí? Me dice que el porcentaje pagado es igual al capital pagado dividido entre el monto de préstamo. Capital pagado dividido entre el monto de préstamo. Bueno, ahora eso es lo que me dice. Capital pagado dividido entre el monto de préstamo. Y me dice que he pagado ya un 90%. Pero además de eso me dice aquí, usted tiene que colocar un formato condicional. Dice, aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de colocar el formato condicional vamos a hacer lo siguiente. Hagamos este otro aquí. Mire, fíjese, aquí tenemos otro cálculo para cada fila de aquí. Me dice que aquí debo hacer el pago. Y el pago es igual a ¿qué? A la amortización capital más el interés más la multa. O sea, esto más esto aquí. Entonces hago eso. Digo, ¿no? Amortización capital más el interés más la multa. Enter. Eso me está diciendo. Y alguien me dijo alguna vez, y si no tiene multa, súmelo, compañero. No se haga problema. Usted súmelo y punto. Y que Excel haga lo que tiene que hacer. Digo. No se complique. Digo. Entonces ya lo tenemos. Ahora vamos para aquí abajo, porque aquí abajo tenemos también cosas que hacer. Y me dice aquí, dice que tengo que total pagado, dice, ¿no? Cliente es igual a la suma columna pago. O sea, esta sumatoria aquí. Coloco igual
suma y coloco así. Total de pago, la sumatoria de todas estas celdas y pulso enter. Ahora dice total ganancia por interés, me dice, o sea, ¿cuánto está ganando el que me ha prestado? ¿Cuánto está ganando el acreedor? ¿Sí? Dice que está ganando ¿cuánto? Aquí me dice, mire, ¿cuánto está ganando? Está ganando el total pagado por el cliente, o sea, esto menos el monto prestado, menos esto de aquí. Entonces, restamos igual lo que ha pagado hasta ahorita, todos los pagos que ha hecho, menos lo que se ha prestado, ¿sí? Eso es lo que está ganando. Mire, ha prestado 300.000 bolivianos y hasta ahorita está ganando 13.500 bolivianos, al 15%. Muy bien, luego jóvenes, para finalizar esto, tenemos que colocar, dice, el formato condicional y hacer unas prácticas más. Entonces dice que vamos a colocar formato condicional mayor o igual que 100 con negrita. Así que por comodidad voy a copiar esto para que no me olvide porque no puedo verlo. Así que copiaré esto, ¿sí? Copiaré eso y voy a pegarlo por... ¿Dónde lo pegaría? Aquí lo voy a pegar, en esta parte de aquí arribita, ¿ya? Control V. Listo. A ver. Ahí. Sí, está bien. Ahí, para guiarme, porque si no, no voy a poderlo ver. Coloco ahí el cursor, jóvenes, y hago lo siguiente. Voy a inicio y le digo formato condicional. Y aquí le digo que tengo que utilizar lo siguiente. A ver, un ratito. Aquí, valores duplicados, más regla, barra, escala de color, nueva regla. ¿Sí? A ver, un ratito. Y aquí le vamos a decir más reglas, ¿ya? La segunda opción que dice reglas para valores superiores e inferiores. Y le decimos más reglas. Listo. En esta ventana es donde vamos a colocar. Y dice que, un ratito, creo que no me va a mostrar aquí bien. Dice aquí. Está aquí, nada. A ver. Un ratito, por favor. Aquí me está mostrando distinto. Ya. Este que dice aquí. Aplicar formatos únicamente. Dice aquí, ¿no? Aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan, dice, ¿no? Y dice aquí. Formato condicional mayor o igual a 100%. Valor de la celda, dice, ¿no? Que sea mayor igual. Aquí coloco mayor o igual que, y aquí coloco 100%. Dice con negrita color azul, entonces solo coloco con formato aquí. Aquí coloco negrita color azul, este azul, con relleno verde. Vengo aquí al relleno verde fosforescente, y si no pillo el color por aquí, coloco, a ver, más colores, y aquí coloco verde fosforescente, este de aquí. Bien, eso me dice, y ahora acepto y acepto. Por el momento no pasa nada porque es un formato condicional. ¿Cuándo va a ocurrir algo? Cuando yo empiece a colocar. Por el momento dice que debemos plata. Cuando esto va a pasar cuando empecemos a pagar. Por ejemplo, voy a hacer cuenta que ahora ya es diciembre, ¿sí? Bueno, diciembre, entonces tengo que... no, perdón, hoy es 16, ¿no? Es diciembre, 16 del 11 del 2022 voy a colocar. Y obviamente, ¿cuánto es lo que debemos? Debemos 30.000 de amortización. Así que digo, voy a pagar de una vez los 30.000 para evitarme problemas. Y me dice que ya se está poniendo en verde. Mire, ¿por qué? Porque ya he logrado pagar el capital. O sea que en otras palabras ya se está liberando. Pero ¿qué tal si coloco aquí 29.000? Obviamente me falta todavía nada. Y si coloco 29.999, sigue faltando. Está casi al 100%, pero sigue faltando un bolivianito.
Entonces, como puede ver, el sistema no perdona, ¿sí? No perdona. Entonces, con 30.000 se cubre y el acreedor me dice, mire, sabe que usted se ha atrasado muchísimo, le digo que fue por la pandemia, el paro cívico y todo. Bueno, me tiene que pagar entonces unos 2.700 bolivianos de multa. Bueno, se lo pago de una vez y dejemos una burrera, le digo, ya, listo, ya. Y no hay más. Y con eso saldo mi pago, mi cuota de pago. Entonces borro este de aquí, que ya me sirvió muy bien, y coloco aquí mi nombre. Mira ahí, ¿no? Weimar Jiménez. Pero tiene que ser con apellido y nombre, ¿no? Jiménez Luis Weimar. Casi siempre van a enviar de esa manera, por no decirle siempre. Y fíjese que hemos logrado, jóvenes, hacer la práctica. ¿Sí? Hemos logrado realizar la práctica de manera que tenemos aquí el diseño. Mira. Ahí está. Le dicen, puede hacer de nuevo de lo pagado, del porcentaje. Este de aquí, la celda F8. Y me perdí y no conseguí hacerlo. ¿Cuál de ellos? ¿Qué es lo que no puede hacer aquí? Porque hay dos cosas que se han hecho. Uno es el cálculo de la fórmula y el otro es la aplicación del formato condicional. El comienzo. Ya. El comienzo. Es que ya, bueno, por ejemplo, en este caso, ¿qué le está diciendo? Voy a borrar esto. Me está diciendo aquí que tengo que dividir el capital pagado entre el monto de préstamo. ¿Cuál es el capital pagado? Esto. ¿Cuál es el monto de préstamo? Esto. Tengo que dividir. Entonces, ¿qué hago? Agarro esto dividido entre esto de aquí. Así. Bien, jóvenes, entonces ya hemos terminado una práctica. Ahora, ¿qué problema han tenido? Voy a abrir, jóvenes, nuestra práctica siguiente, que trata de poder utilizar ya funciones. ¿Qué tipo de funciones? Funciones lógicas, funciones estadísticas, estadísticas lógicas y funciones de búsqueda. Entonces, eso vamos a aplicar a este conjunto de celdas. Miren, aquí tenemos bastantes registros. Hay un total de 247 registros. Entonces ya estamos trabajando con una tabla que es más o menos grandecita para poder trabajar. Ya no es una tabla chiquitita. Como le había dicho anteriormente, al inicio dijimos que vamos a utilizar tablas que tengan muchos registros. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita que usted llene todos estos registros, tan solo el módulo nos alcanzaría para llenar los datos y no para practicarlos. Entonces, por eso es que utilizamos plantilla. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que están las materias, el año, el semestre, el módulo, ¿sí? El registro completo del estudiante, el sexo, el grupo, y además de eso me dice que hay una nota final, pero lo que no sabemos es la observación, y aquí hay una función lógica para la observación. Tampoco tenemos el rendimiento, pero el rendimiento académico, pero aquí hay una fórmula que me habla sobre el rendimiento académico también. De hecho, creo que voy a revisar la plantilla porque ahí debería haber dicho rendimiento académico, ¿sí? Aquí. Académico. Ese debería decir rendimiento académico. Control inicio. A ver, no sé qué ha pasado. Rendimiento académico, así debería haber dicho. Y aquí tenemos la plantilla también. Y en la plantilla también debería decir rendimiento académico. Así que hacemos eso. Y un poquito más anchito allí, para poder hacer las consultas, porque esto después hacemos consultas con esto. Bien, entonces guardamos, cerramos la plantilla y empezamos a trabajar. ¿Qué me dice aquí?
Me dice que debo ocupar la función sí para poder saber si el estudiante ha aprobado o ha reprobado, de acuerdo a la nota final. Pero yo me acuerdo de que esto tengo esta práctica dentro de las funciones lógicas, ¿sí? Dentro de las funciones lógicas. Y en la función lógica me dice así, más abajito voy yendo, me dice que la función sí es la función que me permite realizar una evaluación lógica para una o más condiciones y me da un resultado de verdadero o falso de acuerdo a lo que esté evaluando, según los valores de las proposiciones y los valores y la función lógica que ya haya aplicado. Entonces vemos que la función sí tiene una prueba lógica y tiene una parte que es el entonces, cuando es verdadero, o caso contrario, cuando es falso. La parte de la prueba lógica puede ser tan grande como el valor lógico o falso. Así que esta función es muy interesante porque le dota a la hoja de cálculo de capacidad para poder decidir realizar tareas en función de los datos que esté procesando. Entonces me dice aquí, ejemplo de la función sí, obtener el valor de la observación. Y dice así, el enunciado de la función sí. Dice, si la nota final es mayor o igual a 51, entonces el estudiante ha aprobado la materia. Caso contrario, ha reprobado la materia. Ese es el enunciado textual. ¿Cómo sería el diseño lógico? ¿Cómo yo dibujaría esto? Dice de esta manera, si nota final mayor o igual a 51, entonces por verdadero, aprobado. Caso contrario, por falso, reprobado. ¿Cómo codificaría esta función? De esta manera, por ejemplo, si J2 mayor o igual a 51, entonces, este punto y coma es entonces aprobado. Caso contrario, reprobado. Entonces, miren, me está mostrando este ejemplo cómo debo hacer esto. Vengo a mi ejemplo, y simplemente hago eso. Miren, entonces digo yo, si nota final, así sí, nota final mayor o igual a 51, entonces entre comillas coloco aprobado. Caso contrario, entre comillas coloco reprobado. Entonces cierro paréntesis y pulso enter, y con eso ya tengo. ¿Es mayor o igual a 51 o 59? Sí, entonces aprobado. ¿Cómo copio esto? Lo ideal es que ustedes hagan 3 por lo menos. Tienen que hacer ustedes 3 manualmente y recién va a copiar. Yo para copiar simplemente hago doble clic aquí, doble clic cuando está una base de datos bien elaborada y automáticamente se copia. Mire donde aquí se ha reprobado porque es menos de 51. Reprobado menos de 51. Mire, lo puede ver. Y buena cantidad aprobados. Mire, copió en todito. Control flecha arriba para poder ir hasta arriba. Y ahora tenemos que hacer el rendimiento académico. Así que les doy unos minutitos para que haga la observación. Tienen anunciado también bastante larguito. Y habla de que el rendimiento académico quiere ver si el estudiante es excelente, es bueno, es regular o es deficiente. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la nota final. Entonces, este ejemplo también se encuentra en el material que le he pasado. Y aquí dice ejemplo de la función sí, obtener el valor del rendimiento académico. Y entonces, mire, dice así, si la nota final es mayor o igual a 90, el estudiante es excelente. Si la nota final es mayor o igual a 75, es bueno. Si la nota final es mayor o igual a 51, es regular. Caso contrario, deficiente. Esto es como me lo enuncian los que trabajan en la empresa. Pero yo como persona que entiendo de Excel, dibujo eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo dibujo. Y hago este dibujo para poder codificar. Si no hago el dibujo, no puedo codificar esta función. Esta función requiere que yo haga este dibujo, que es un tipo pseudocódigo, para poder codificarlo. Entonces yo aquí, si la nota final es mayor o igual a 90, entonces por verdadero, excelente. Por falso, se vuelve a preguntar si la nota final es mayor o igual a 75. Por verdadero, entonces dices bueno. Caso contrario, por falso, dice se vuelve a preguntar si la nota final es mayor o igual a 51. Por verdadero,
es regular y por falso es deficiente. De todos modos, vaya por donde vaya, siempre va a obtener un único resultado. Y aquí abajo tenemos la implementación de esa función codificada. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la codificación de la función. Así que ahora vamos a escribir la función. Un ratito, por favor. Voy a... Bien, jóvenes, continuaremos. Entonces decíamos de que vamos a hacer esta implementación. Tenemos este diagrama. Y vamos a hacer en función de este diagrama. Aquí está la codificación también. Y empezamos. Y decimos así. Igual, si. Abrimos paréntesis. Y decimos. Si la nota final, que es J2, voy a colocar, es mayor igual a 90, entonces el estudiante es excelente. Punto y coma. Revisaremos por aquí. Revisaremos un ratito. Mire, mayor o igual a 90, excelente. Por caso contrario, me pregunto si la nota final es mayor o igual a 75. Por caso contrario, sí, me pregunto con la función sí, si J2 es mayor o igual a 75. Si fuera así, entonces el estudiante es bueno. Caso contrario, revisemos el material, es bueno. Caso contrario, dice no, si la nota final es mayor o igual a 51, es regular. Caso contrario, deficiente directamente. Si la nota final, que es J2, es mayor o igual a 51, entonces es regular. Caso contrario, entre comillas, deficiente. Cierro comillas. Aquí tengo que cerrar la cantidad de funciones sí que he abierto. 1, 2, 3. La cantidad de paréntesis es igual a la cantidad de funciones sí que he utilizado o que he abierto. 1, 2, 3. Y pulso Enter y me dice que el estudiante es regular. ¿Por qué? Porque su nota es mayor o igual a 51 y obviamente debe ser menor que 75. Menor que 75. Ustedes deberían hacer mínimamente 3, ¿estamos de acuerdo? 3 para practicar. Pero en mi caso, yo copio directamente y mire, fíjese de que él automáticamente me evalúa para todas las celdas. Todo. Bien. Control inicio y con eso ya terminamos la primera hoja, el cálculo. Así que ahora les espero unos minutitos para que pueda hacer eso, porque si no, no vamos a poder continuar con los siguientes cálculos, porque esto de aquí requiere de que esté hecho lo anterior también. Caso contrario, no va a poder practicar. La siguiente práctica, jóvenes, trata de elaborar un informe de estadística general de las notas. Muy bien, esta información le puede servir, por ejemplo, al jefe carrera, al vicedecano o tal vez a alguna autoridad interesada en poder saber cómo está la estadística general de las notas. Entonces, coloco aquí el cursor y me dice esto, que para poder realizar el cálculo de esta fórmula, debo ocupar estas funciones que están aquí al lado. Mire, fíjese, ahí están las funciones, uno a uno. Y obviamente, esta es su sintaxis, cómo debo escribirla. Entonces, dice que aquí debo ocupar la función contar y debo aplicarle a la columna código de inscripción. ¿Cuál es código de inscripción? Esta primera columna. En función de esta columna debo realizar. Eso me está diciendo. Entonces coloco mi cursor y coloco así. Igual, contar. Voy a contar cuántos estudiantes hay registrados. Abro paréntesis y ahora voy a la hoja de notas. Mire, aquí a la hoja de notas. Coloco mi cursor en la primera celda.
o si no pulso control inicio y coloco mi cursor en la primera celda y pulso control shift flecha abajo para marcar rápidamente, suelto el control y una sola vez hago shift, de manera que pueda marcar solamente una filita más, mire, una celda más abajo. ¿Puede verlo? Entonces he marcado todita la columna desde la primera celda hasta la última celda más una celda más. Luego cierro paréntesis y pulso enter. De esa manera logro hacer. Hay otra manera de hacer, claro, la otra es que escriba todo lo que dice aquí, pero ahorita es fácil todavía escribirlo. Más después se va a dar cuenta de que es casi difícil querer escribir todo sin equivocarse, porque las fórmulas se hacen bien grandes, bien complejas. Entonces, para poder calcular la cantidad de estudiantes registrados, ¿qué debe hacer? Vuelvo a hacerlo. Debe escribir la función contar, abre paréntesis, va a la hoja notas, porque allá están los datos, control inicio, se acomoda en la primera celda, control shift, flecha abajo una vez. Luego suelto control y una vez hago shift. Y con eso logro marcar de esta manera. Mire, de esta manera. Y luego cierro paréntesis porque eso me dice que debo cerrar paréntesis y pulsar enter. Y él hace el resto. Ahora dice que vamos a calcular la nota máxima, promedio, mediana, mínima, frecuente, desviación estándar utilizando la columna nota final. ¿Qué voy a ocupar? Estas funciones que están aquí. Miren, estas funciones debo colocarlo aquí. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Para qué sirve la función max? Max para poder obtener el máximo valor. Eso dice. Entonces coloco igual max. La máxima nota final. Abro paréntesis. ¿De qué columna? Nota final. Entonces aquí pulso control inicio. Siempre se pulsa control inicio. Voy hasta la columna nota. Voy buscando que sería esta aquí, la J2. Pulso control shift, flecha abajo y marco todito eso. Suelto control una vez y marco una sola vez con shift. Mire, así. Luego cierro paréntesis y pulso enter. Mire, así. Ahora le pregunto, ¿cuál de estas quiere? Porque no lo hago todo. Le pregunto, ¿cuál quiere? ¿Quiere el promedio, la mediana, el mínimo, la moda, la desviación estándar? Todas estas son muy similares. Lo único que varía es el nombre. Obviamente lo que realiza el cálculo. La regla de 3. ¿Cuál de ellos? Allá abajo, el último. El último, ya, la desviación estándar. La desviación estándar, jóvenes, es un valor que me permite, digamos, conocer cuál es la variación que existe, digamos, ¿no? De los valores, la dispersión de los datos respecto del promedio. Eso es lo que hace. Y obviamente como es P, es de la población, de todos los registros. Entonces coloco igual, coloco desviación estándar de la población y abro paréntesis. ¿Qué me dice aquí? Que debo darle un rango inicial y un rango final. Fíjese, todo está allí. ¿De quién? De la nota final. Entonces control inicio y voy buscando la nota final de vuelta. Una vez que encuentro, selecciono control shift, flecha abajo y suelto control una vez y hago un shift para abajo. Mire, con la flecha. Cierro paréntesis y pulso enter. Mire, así de sencillo. Bien, así que hasta ahí me deben hacer, hasta esa parte, sí o sí tienen que hacer porque hay que calcular el resto. Así que yo guardo y les doy unos minutitos. Bien, jóvenes, ¿qué problema han tenido? Estamos aquí para ayudarles. Ya les hemos dado el tiempo para que puedan hacerlo, pero vamos, queremos escuchar. ¿Aló? Listen, yo hice bien y me sale 0. ¿Cuál de ellos? Dígame cuál. Me tiene que decir cuál. ¿De qué fila? ¿Qué cálculo? ¿Aló? La fila 11 y 12. Ya.
Este aquí el sexo. ¿Cuál de ellos? ¿Masculino o femenino? Los dos me salió 0. 0, ya. Significa de que lo más probable es que no está utilizando la columna correcta. Acuérdese que quise contar sí. El sexo de la columna sexo. Femenino es con F, así que yo tengo que colocar así. Miren, de nuevo. Contar, punto sí, abre paréntesis y vamos a la columna sexo. Si hace de otra columna, obviamente que le va a salir cualquier cosa, cualquier resultado. Tiene que hacerlo con la columna que le piden y tiene que marcar correctamente también. Así que marcamos más una fila más, punto y coma, porque eso me dice aquí, me dice primero el rango, punto y coma, después el criterio, me dice, mire, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? La condición, entre comillas le coloco que sea igual a F, porque es femenino. Cierro la comilla, cierro paréntesis y pulso enter. Miren, así nomás tiene que ser. Para masculino, igual, contar, punto sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a la columna sexo. ¿Por qué la columna sexo? Porque ese es el criterio. Control inicio, busco la columna sexo, marco toda la columna, más una filita más, punto y coma, y le digo que va a ser igual a M, que es masculino, cierra comilla, cierra paréntesis y pulsa enter. ¿Ha quedado claro la explicación, joven? ¿Aló? Sí, pero no me sale bien, no sé qué estoy haciendo mal. Ya, tiene que volver a repetir, no tengo más opción que decirle porque esta fórmula es la misma que estamos aplicando. Miren, esta es la fórmula que estoy aplicando. Si usted ha hecho todo bien lo anterior, digamos, debería funcionar, ¿sí? Debería funcionar sin problema. Mire, esta es la fórmula que estoy ocupando. Ahora voy a continuar con la siguiente tabla. La siguiente tabla es una estadística un poquito más especializada porque habla solamente de una materia. La materia yo debo escribirlo aquí, el nombre de la materia, y obviamente voy a saber la cantidad de estudiantes de esa materia. Voy a saber el promedio de notas de esta materia. Voy a saber también el total de horas de voluntariado de esta materia. Así que todo respecto a una materia. Muy bien, esto le puede servir a nuestro jefe de carrera, que son por materia. Y esto le puede servir, como le había dicho, al vicerrector, tal vez al rector o a alguna autoridad que quiera ver las estadísticas generales. Y para ello debo utilizar esta función de aquí. Aquí tengo la función. Mira, contar sí, promedio sí y sumar sí necesita 3 parámetros. Aparte del rango par criterio, y el criterio necesita el rango del promedio y el rango de la suma. ¿Sí? Necesita sí o sí necesita eso. Así que vamos a continuar. Voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan verlo por allá. Y allí hacemos. Entonces vamos a utilizar, vamos a contar la cantidad de estudiantes utilizando la materia. Y colocamos así, igual, contar, punto sí, y le digo que cuente de la materia, así que vengo aquí de la materia, control inicio, busco la materia y selecciono todita la columna materia, más una filita más, punto y coma, y entre comillas debo colocar el criterio. Perdón, un ratito, materia, está ahí nomás. El criterio se encuentra aquí en la materia y es esta celda. Esta celda aquí es el criterio. Ya no lo escribo. Por eso es que le decía anteriormente, si usted quisiera escribir todo manualmente, no lo haría. Por eso es que tienen que entender la fórmula, cómo se aplica. Luego le decimos punto y coma y él me dice que le tengo que entregar el criterio ahora. ¿Sí? El criterio, ¿no? Listo, ya le entrego el criterio, cierro paréntesis y pulso enter. Mire, y ahora me dice que de ciencia de la computación hay 21 estudiantes. A ver, voy a colocar introducción a la informática. Introducción a la
informática. Si no escribo correctamente no funciona tampoco, hay 61. Pero voy a escribir mal. Voy a colocar introducción a la informática. Mire, informática. Y me dice, no hay nadie, es informática. No hay. Y usted dice, pero si está bien. Pero ¿qué le diría la Real Academia Española? Le dice, está mal escrito, estimado. Es informática. Entonces, eso sí existe. Informática no existe. No es parte del idioma, de la lengua castellana o el español que nosotros hablamos. Ahora continuamos con la siguiente. Aquí tenemos que calcular el promedio de notas, obviamente de la materia que tengo aquí seleccionada. Y voy a ocupar la materia para el criterio y nota final para calcular el promedio. Y coloco así, igual, promedio, punto sí, abro paréntesis y dice que debo darle el rango de criterio y el rango del promedio. Mire. Entonces voy al rango y elijo la materia. Control inicio, la materia, selecciono, más una filita más, punto y coma. Acuérdense que el criterio ahora es el valor de una celda. Punto y coma. Y ahora me pide el rango del promedio. El rango de promedio es la nota final. Entonces vengo a la nota final. Control inicio. Voy a buscar la nota final. Nota final. Aquí está. Selecciono la nota final más una filita más, cierro paréntesis y pulso enter. Mire, y me dice que el promedio de notas en introducción a la informática de estos 61 estudiantes es 56. Y si le coloco la materia ciencias de la computación, a ver, informática aplicada, y coloco pulso enter y me dice que hay 28 estudiantes inscritos y es 72. Entonces, ahora vamos a hacer la suma, el total de horas de voluntariado y el promedio de horas de voluntariado. Fíjese de que tenemos nosotros una columna que es horas de voluntariado. Mire, está aquí. Entonces, en función de esto vamos a sacar la suma y el promedio, obviamente, de la materia, ¿sí? Y vamos ahora a nuestra tabla. Tenemos que calcular el total, la suma total. Entonces, igual colocamos sumar, punto sí, y abro paréntesis. Me dice el rango para el criterio. Entonces, eso es de la materia. Control inicio, selecciono la materia, más una filita más, punto y coma, y luego tengo que decirle que el criterio, porque me está pidiendo el criterio, me dice ahora, y el criterio, me dice, mire, el criterio, le digo, es el valor de esta celda, punto y coma, y ahora me dice, ¿y qué es lo que voy a sumar? Las horas de voluntariado. Entonces voy, control inicio, voy a buscar la hora de voluntariado, lo selecciono, más una filita más, cierro paréntesis y pulso enter, y es el total de horas de voluntariado de informática aplicada. Y si coloco aquí otra materia, por ejemplo, ciencia de la computación, que estaba hace rato, ciencias de la computación, pulso enter, mire, es distinto. Entonces, ahora vamos a calcular el promedio de las horas de voluntariado. Igual coloco aquí, promedio, punto sí, coloco, ¿de qué es? De las materias, ¿sí? En función de la materia va a ser eso. Selecciono, punto y coma, me dice el criterio, deme el criterio es el valor de esta celda, punto y coma, me dice, y ahora ¿de dónde voy a calcular el promedio? De las horas de voluntariado, así que voy a las horas de voluntariado, selecciono las horas de voluntariado, más una filita más y cierro paréntesis y pulso enter. Y con eso, jóvenes, hemos terminado esta hoja. Ahora nos faltaría solamente el formulario de búsqueda. Mire, este de aquí, para finalizar esta práctica y luego entrar a la siguiente práctica. Lisa, yo tuve un problema con la fórmula de promedio de nota Promedio de notas. ¿Esta sería la última? No, la azul.
La La azul. celeste. Este de aquí, ya. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Dice que debo sacar el promedio de la materia de ciencia de la computación, ¿correcto? Entonces, para el criterio ocupo materia y para calcular el promedio, nota final. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo escribir igual. Un ratito, por favor, voy a hacer un poquito más grandecito, ahí, ya, igual, y debo colocar el nombre de la función, promedio.sí, y abro paréntesis. Yo siempre debo leer esto que me está pidiendo, jóvenes. Si no leo eso, obviamente que voy a hacer mal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí me está pidiendo el rango para el criterio. Entonces, el rango por criterio es la materia. ¿Por qué? Porque en función de la materia es que estamos haciendo todo el cálculo. Ahora me pide, mire, me está pidiendo el criterio. El criterio es el valor de esta celda, punto y coma. Ahora, ¿de dónde calculo el promedio? El promedio lo calculo de la nota final. Así que tengo que ir a la nota final necesariamente para poder calcular el promedio más una filita, cierro paréntesis, y con eso ya tengo. Eso nomás tienen que hacer, jóvenes. Lo que tal vez le va a costar mucho es tener la destreza de marcar, seleccionar, pero es lo que tienen que practicar varias veces hasta poder perfeccionar en la técnica, porque cuando yo trabajo con grandes volúmenes de datos no funciona eso del mouse, llevar unito a uno o moverlo, arrastrarlo, no funciona, jóvenes, ¿sí? No funciona, porque imagínense que tenga 10.000 registros, 10.000 registros para marcar. ¿Cómo va a marcar 10.000 registros uno a uno, seleccionando? ¿Cómo lo va a hacer? Imagínense que tenga nomás unos 200.000 registros. ¿Qué va a hacer? Entonces tiene que aprender esta técnica que le estoy enseñando, que es cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, grandes cantidades de datos. Entonces yo no me memorizo la fórmula, si vale el término, las referencias celda, sino me memorizo el concepto de la fórmula, lo que yo quiero hacer, eso memorizo, y luego en función de eso voy entregándole a la función los parámetros que requiere, interpretando la sintaxis de la función. Por eso que aquí al ladito de su hoja de cálculo hay una copia, jóvenes, una copia de lo que usted tiene aquí en el cuaderno. Miren, de todo esto hay una copia. Miren, lo mismo al otro lado. Muy similar para las otras funciones también. Si vamos más arriba, miren, fíjense, es una copia idéntica acá de lo que tiene al otro lado. Entonces, jóvenes, necesita sentarse y practicar. No es cosa del otro mundo, pero tampoco es algo que uno lo aprende en el minuto. Pese a todo lo que tratamos de explicarle con el mayor detalle. Ahora, jóvenes, vamos a hacer la última práctica, que es el formulario de búsqueda. Si bien ustedes saben, jóvenes, todos quieren saber su nota, que todos quieren saber cuánto pasó, en qué semestre, qué módulo, o alguien quiere saber, tal vez el jefe de carrera, ¿no?, cómo está yendo su rendimiento, o tal vez alguien va y consulta sus datos, y obviamente vamos a hacer un cuadro de consulta, muy similar al que usted utiliza para poder saber, digamos, alguna información. Entonces, todo lo vamos a hacer en función del código de inscripción. El código de inscripción es este de aquí. Este es el código de inscripción. Entonces, en función de este código de inscripción, que es único, es como el código de confirmación de la materia, es que vamos a calcular esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, para hacer esto necesariamente tenemos que utilizar una función de búsqueda. En este caso la función se llama buscar B. La función buscar B dice que tiene esta sintaxis: dato a buscar, base de datos, columna de respuesta y está ordenado. ¿Sí? Hay que responder esa pregunta. Entonces, el dato a buscar va a ser esta celda. La base de datos va a ser todos los registros de aquí. Hay que seleccionar toda la base de datos. La columna de respuesta es esa columna de donde va a sacar el dato que está buscando. Bien, y si está ordenado, que dice es una respuesta de verdadero o falso, en este caso va a ser falso, para decirle de que la base de datos probablemente no está ordenada.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero aunque usted lo está viendo que es un poquito larga la sintaxis, le cuento lo más difícil es querer saber el número de columna de respuesta, aunque es lo más fácil de encontrar. De todos modos, le aclaro eso, así que después me va a dar la razón seguramente como lo hacen los estudiantes. Entonces, yo aquí voy a escribir un número, por ejemplo el número 15, y aquí debería salir todos los datos relacionados con él, la confirmación de materia número 15. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el nombre completo. ¿Quién es el número 15? Coloco ahí el cursor y escribo la función que dice así: buscar en forma vertical el valor buscado. Me dice, fíjese, este es el dato a buscar. Punto y coma. Y me dice dónde, en la base de datos, la matriz. Entonces voy a la hoja, a notas, control inicio y selecciono todo, toda la columna, toda la fila, más una fila más. Mire, fíjese, así estoy seleccionando, más una fila más. Fíjese, siempre va a seleccionar de esa manera. Punto y coma. Ahora me dice el indicador de columna. Este indicador de columna es lo que yo debería haber tenido en mente, y obviamente le estoy demostrando ahora que a veces nos olvidamos y hay que volver a hacer toda la función. Entonces, bueno, para mí es fácil ahorita obtenerlo, pero vamos a volverlo a hacer de nuevo. Pulso escape. Entonces, ¿cuál va a ser el indicador de columna del nombre completo? Entonces vengo y pulso control inicio aquí. Dice que el nombre. Entonces, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo que dar ahí el número 7 para que saque los datos del nombre completo. Ahora, sabiendo eso, como le había dicho, eso es lo más difícil, porque siempre me olvido, coloco ahí buscar en forma vertical este dato, punto y coma, en la base de datos, le digo, ¿no? Y marco toda la base de datos, todas las columnas, todas las filas, más una filita más. Aquí le decía a jóvenes que hay que tener un poquito cuidado porque hay que marcar correctamente. Miren, más una filita más. Punto y coma, me dice ahora el indicador de columna. El número de columna de respuesta es número 7. Punto y coma. Y ahora me dice si hay coincidencia, dice, ¿no? Y aquí le digo falso, ¿sí? Si está ordenado, falso, le digo. De todos modos, siempre lo voy a decir falso. Listo, y pulso enter. Entonces, mire que el número 15 había sido Pardo Rivero Melissa Penélope. Entonces, vengo por aquí, control inicio, y voy a ver si el 15 es Pardo Penélope. 15, dice, ¿no? 15, 15, aquí está el 15. 15, Pardo Rivero Melissa Penélope. Bien, a ver, colocaré otro número. Colocaré el 53. Vamos a ver quién es. Me dice que es Villazón Cejas. Vamos a ver si el 53 es Villazón Cejas. Vengo por aquí, 53, está aquí, y es Villazón Cejas. Mire, entonces la función me está devolviendo de forma correcta el dato que quiero. ¿Cuál más quieren hacer, jóvenes? Pregunto, me dice qué dato quieren saber a partir del código de inscripción. ¿Qué dato quiere saber a partir del código de inscripción? ¿Aló? Horas voluntarias. ¿Cuál? Horas voluntarias. Hora de voluntariado. Esto aquí, ya, bien. Entonces, acuérdese que tengo que hacer esto sí o sí. Tengo que contar la columna, ¿sí? Uno por uno. Entonces digo, esta va a ser la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La hora de Dice, voluntariado no sé es si para los compañeros, pero se colgó la pantalla para ya, mí. Se columna pausó, 13. dice. Ya, columna 13, ya. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, hemos contado y es la columna número 13. En función de eso, vamos a hacer la columna número 13. Ahora se ve la pantalla.
Sí, listen. Ya, entonces hemos contado y la columna de respuesta hasta aquí es número 13. Nada más, eso es lo más difícil de la función. Entonces coloco el cursor allí y empiezo a responder lo que él me dice. ¿Cómo se llama la función? Buscar B. Él me va a pedir parámetros. ¿Quiero ocupar buscar B? Sí, le digo. Entonces deme el valor buscado. Yo le doy todo lo que él me pide, los parámetros. Me dice, deme la matriz, me dice, mire, así que voy dándole todo lo que él me pide. Listo, más una filita más, punto y coma. Ahora me dice el indicador de columna. ¿Qué número era, jóvenes? 13. Coloco 13, punto y coma. Aquí cuando me dice si hay coincidencia, le digo coincidencia exacta, ¿no? Coincidencia exacta, no falso le coloco aquí. En coincidencia exacta. Entonces aquí coloco simplemente falso y cierro paréntesis y pulso enter. Y mira, me dice que Villazón Cejas tiene 108 horas de voluntariado. Vamos a ver si es cierto para el registro número 53. 53, vamos a ver. 53, un ratito control inicio. 53, por aquí. Villazón Secas, voy viendo y dice que tiene 118, veo, verdad, che. Y si coloco para registro número 1 me dice 152. Vamos a ver si es cierto el registro 1, 152. Selecciono para que no me equivoque y 152. Está perfecto. Un hito más, ¿cuál haríamos, jóvenes? Uno más. ¿Puede hacer el de observación, dicen, por favor? La observación, el de aquí. Bien, entonces la observación, ¿qué tengo que hacer primero? Contar. Lo que es más difícil es contar. Te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dice que la observación es 11. Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo escribir la función. Igual, buscar en forma vertical, dice, ¿no? Este dato que se encuentra en la base de datos, control inicio, selecciono todas las columnas, todas las filas, más una filita más, punto y coma, que donde y me lo da el indicador de la columna, es el número 11, que es la columna de respuesta, y aquí le digo simplemente, sin razonar mucho ya, le digo falso, y me dice que ha aprobado. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Y del verde buscar horizontal, dice. Eso es para otro tipo de tablas con otra organización en columna, o sea, en filas. Por eso no ocupamos. Ahora, pero si ha aprobado, alguno dirá, ¿y cuál ha sido su nota? Ah, la nota, ¿cómo lo sacaríamos la nota? De la misma manera, tenemos que ir a contar la nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La nota había sido el número 10. Entonces, ahora coloco igual así. Buscar, en forma vertical, este dato, punto y coma, en la base de datos, control inicio, en la base de datos, más una filita más, punto y coma, el columna de respuesta es 10, mire, fíjese, punto y coma, mire, fíjese, yo ya lo estoy haciendo de forma casi mecánica, pulso enter, y dice que obtuvo 59, obviamente aprobado. Y si coloca registro número 2, ¿qué me dirá? Que también aprobado. El 120 ha aprobado. Le voy a colocar el 1500. Me dice, no hay 1500. A ver, voy a decir, ¿será que no hay? Digo, voy a ver, y verdad, solamente hay hasta el 246. Entonces, cuando usted le dice que esto es falso, aquí le dice que es falso, justamente le está diciendo de que si no hay, que le dé que no hay, por caso contrario, él devuelve el último registro. Entonces, dicho eso, voy a colocar aquí 81, y me dice que el 81 también aprobado, con 89, es Sandoval Salazar, ¿sí? Y he hecho 20 horas de voluntariado nomás. Bien, jóvenes, entonces, ahora, luego les daré para que puedan realizar la práctica. Solamente me queda ahora explicarles la última plantilla de que vamos a ocupar
de codificación, ¿sí? Esta de aquí que dice codificación de fórmulas y funciones lógicas. Así que voy a copiar esa plantilla, así que luego van a tener toda la tarde ya para practicar. Pego aquí y digo que esto voy a elaborado, ¿sí? Y también se lo voy a pasar a ustedes. Ya nomás la plantilla. Así que ahí va la plantilla. Siguiente. Bien. Entonces le explico porque le cuento de que este material está apoyado por los videos que están publicados ya hace varios, o sea, siempre estuvieron publicados y que le he dicho en la anterior semana de que tiene que ir viéndolos. Así que ahora yo solamente le explico algunos y empezamos a trabajar, ¿sí? Un ratito, por algún motivo no quiere abrirlo, dice mi archivo. A ver, cerraré un ratito este de aquí. Volverá a cargar. Esperaremos. Muy bien. Habilito la edición. Esta hoja de cálculo tiene este libro tiene varias hojas de cálculo. El ejercicio 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y obviamente lo que tiene que hacer es lo que le pide. Por ejemplo, en esta parte aquí tiene que determinar con la función no, la función y, los valores de la función o. ¿Cuál de ellos quiere hacer con y, o no? Dígame. No. ¿Cuál de ellos? La función no. No. ¿Qué función? No. La función no. Ya, la función no. Entonces, dice que la función no requiere de un parámetro, la y 2 parámetros. Mira aquí, la o 2 parámetros. Entonces, simplemente usted tiene que colocar aquí igual no. Y él lo que hace es negar un valor. Le dice de la proposición P, cierra paréntesis, y ¿qué le dice? Que es verdadero. Si aquí es falso, él lo niega y sale verdadero. Y obviamente para este otro, ¿cómo sería? Igual, no. Entonces, ¿de quién? De la proposición P, cierra y le dice falso. Si es verdadero, él lo niega y es falso. Ahora, fíjese que aquí tenemos varios. Así que me gustaría que me diga cuál quiere que hagamos. Uno de ellos nomás voy a poder hacer y mañana reforzaríamos con alguno de ellos más, ¿sí? Me dice cuál quiere. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. El 4 dice. El 4, ahí vamos a ver cuál es el 4. El 4 dice, no, pero el 4 ya está hecho, pues. Es el rendimiento académico. Mire. Otro. El 5. Veamos el 5 ya. El 5 podemos hacerlo, ¿sí? Y ahí está el 5, miren. Entonces, ¿qué me dice el 5? Dice, si la categoría del operador es B, entonces el saldo es monto más saldo del mes anterior. Caso contrario, dice, no, el saldo será el monto menos el saldo anterior. Eso es el enunciado. Este es el diseño lógico. Entonces digo, si categoría es igual a B, entonces monto más saldo del mes anterior. Caso contrario, monto menos saldo del mes anterior. Entonces, esta celda se va a operar con todos estos datos. Por lo tanto, esta celda debe ser absoluta. Caso contrario, voy a hacer uno por uno. Imagínense tener 10.000 registros y tener que hacer uno por uno. Entonces, la referencia de celda absoluta me salva de eso. Y empiezo a hacer igual, sí, digo, un ratito. Igual sí. Y abro paréntesis. Me dice, si la categoría es B, ¿dónde está la categoría? C11. Entonces, si C11 es igual, entre comillas coloco B, así,
Entonces, ¿qué debería ser? El monto, esto, más el saldo del mes anterior, pero este saldo del mes anterior es único y se va a operar con varias. Entonces le coloco F4 o pesos, punto y coma. Caso contrario, dice por el falso, dice el mismo monto, me dice no, menos el saldo del mes anterior, mire, y también le coloco F4, mire, y cierro paréntesis y pulso Enter. Y ahora esta fórmula es copiable. Si no estuviera con pesos, no podría copiar. Mire, allí. O simplemente hago doble clic aquí y él se copia automáticamente. Listo, jóvenes. Entonces, pero usted dice, pero ¿y ahora de dónde hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hay en la unidad de Excel, dice así, videos, ver los videos de Excel. Mire, usted abre y le va a mostrar los videos de YouTube para aprender Excel desde abajo. Creo que el anterior día ya les he mostrado. Bueno, sobre el entorno de trabajo de la hoja de cálculo Excel. Al ingresar a la... fíjese que aquí están todos los videos, ¿no? Inclusive la fórmula de la plantilla. Y aquí dice codificar fórmulas, función lógica 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Así que aquí le está explicando tal como lo he hecho ahorita y con más detalles todavía. Entonces, para mañana debería tener listo esas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Debería tener esas funciones para el día de mañana. ¿Por qué? Porque mañana vamos a continuar con la parte de lo que es representación gráfica de datos. Mañana nos toca representación gráfica de datos, jóvenes, y veamos nuestro objetivo. Entonces, mire, utilizar funciones lógicas, ya lo hemos hecho, hemos cumplido ya, y para mañana necesitamos hacer la parte de graficar datos, buscar datos, ordenar, filtrar y analizar datos utilizando tablas dinámicas y gráficos dinámicos para mañana. Por eso que sí o sí tiene que terminar mañana y poder ayudarles en caso de que tengan alguna consulta o duda. Además de eso, a ver qué más tenemos que ver. Creo que nada más sería, jóvenes. ¿Sí? Ya les mostré los videos, todo. Y con eso hemos terminado la clase de hoy.